Billo, héroe y luego villano, por Sebastián del Pilar Sánchez. El sábado 4 de febrero de 1968, a las 4 de la mañana, unos 20 policías comandados por un capitán realizaron un aparatoso allanamiento en una vivienda del sector de Herrera, en la ciudad de Santo Domingo, donde apresaron al dirigente izquierdista Pablo Virgilio Gómez Orguí, alias Billo, de 27 años de edad, junto a su amigo Roberto Solano, en una acción represiva que despertó y alarmó a sus vecinos, los cuales con acentuada prudencia y natural curiosidad por el inusual patrullaje policial, clavaron sus ojos en el operativo que se ejecutaba en el área. Billo era dirigente del movimiento revolucionario 14 de junio y tenía poco tiempo alojado en la casa allanada, donde residía su esposa Rina Soto y su bebé de 11 meses, y él acababa de regresar del extranjero, donde estuvo durante más de un año entre Francia y Cuba, forzado por la circunstancia de ser un perseguido político del gobierno dominicano. Ese hostigamiento se manifestó el lunes 4 de enero de 1967, cuando el presidente Joaquín Balaguer pronunció un discurso radiado y televisado, mediante el cual acusó a la organización política a la que pertenecía de idear un plan subversivo para desestabilizar la nación. Esta denuncia desató la persecución política del joven dirigente catorcista y marcó el destino de su compañero de lucha y guerrillero solitario, Orlando Mazara, abatido un mes más tarde por tropas del ejército durante la madrugada del 11 de febrero en el paraje La Horma de San José de Ocoa. La detención de Billo en su hogar a los 14 días de su regreso clandestino a Santo Domingo era una prueba fehaciente de la vigilancia de que era objeto por parte de la policía, que andaba detrás de su ubicación territorial, averiguando las actividades que realizaba junto a otros políticos exiliados en Europa, México y Cuba, para confirmar la veracidad de la documentación suministrada por el Servicio Secreto y la Dirección Nacional de Investigaciones y los informes preparados por asesores de seguridad de varias embajadas extranjeras en Santo Domingo sobre su nexo con los brotes de violencia que estremecían el país. La policía quería comprobar esa imputación y el rol del dirigente izquierdista en los planes guerrilleros del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, quien desapareció del escenario público el 23 de octubre de 1967 desde el puesto de agregado militar en la Embajada Dominicana en Londres, y mientras estaba en un centro recreativo de la ciudad de La Haya, Holanda, compartiendo con antiguos compañeros de armas que dejó sin despedirse, al salir de allí sigiloso, con rumbo ignorado, eludiendo incluso una reunión familiar que había planeado sostener con su esposa y sus hijos, quienes estaban relativamente cerca, situados en Madrid, capital española. Los organismos de seguridad del Estado sospechaban que Camaño se había trasladado a Cuba, donde el 31 de julio de ese año se había iniciado la creación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, compuesta por partidos y movimientos políticos de izquierda, en un acto presidido por el doctor Armando Jar Dávalos, antiguo ministro de Educación de Cuba, y Ernesto Che Guevara, presidente de honor, quien sustentaba la alternativa insurreccional de la guerrilla como método de lucha para realizar desde el campo a la ciudad la revolución de liberación nacional. La policía no estaba despistada en torno al paradero del antiguo jefe del gobierno constitucionalista, que había resuelto residir secretamente en La Habana, donde variaría su credo militar y asumiría la táctica foquista implementada por el Che, recién ultimado en Bolivia. Camaño, respaldado por el gobierno cubano, pudo establecer en su territorio
un campamento de entrenamiento militar por donde pasarían en su etapa inicial muchos dominicanos con vocación de lucha revolucionaria que deseaban incorporarse a su grupo, los Palmeros, para llevar hacia adelante la riesgosa empresa de la insurgencia armada en las montañas quisqueyanas. Pablo Virgilio Gómez Suardí se relacionó con los Palmeros en los días finales de 1967 durante su visita a Cuba, representando a Amaury Germán Aristi, figura principal de los comandos de la resistencia y miembro del buró político del movimiento revolucionario 14 de junio, quien había estado poco antes, en agosto de 1967, en la Isla Fascinante, participando en la primera conferencia de solidaridad de los pueblos de América Latina, que lo eligió vicepresidente de la OLA. En ese entonces, Billo realizó tareas especiales en el extranjero en busca de respaldo internacional para la causa política de la izquierda dominicana, puesto que su nueva organización clandestina se había constituido en el refuerzo principal de la estrategia de Camaño en Santo Domingo, con el compromiso de crear células paramilitares en la zona urbana para ejecutar acciones desestabilizadoras contra el régimen de Balaguer. Es ahí donde se incrementa el interés de la Policía Nacional por este aguerrido revolucionario, al que considera como un peje gordo de la izquierda dominicana, que debe ser apresado e investigado sobre los sucesos violentos que se estaban registrando en las ciudades más grandes del país, supuestamente alentados por partidarios de Camaño. Billo tenía fama de luchador sin miedo, adquirida durante la Guerra Patria de 1965 por su desenvolvimiento en la Academia Militar 24 de Abril, orientado por su instructor y compañero catorcista Héctor Homero Hernández Vargas, quien lo ayudó a perfeccionar las técnicas del correcto manejo de las armas, que lo convertirían en un personaje de leyenda en Villa Francisca, admirado por los jóvenes de ese sector de la capital por sus muestras de valentía, desplazándose a diario de un lugar a otro con una ametralladora en la mano, siendo ejemplo a seguir de otros combatientes en aquella jornada histórica. Hay que advertir que la relación personal de Homero y Billo venía desde antes de la Guerra de Abril, fortalecida en su lucha contra el gobierno de facto del triunvirato, que los persiguió y les hizo un expediente judicial, como consta en la sentencia emitida el 18 de enero de 1965, 3 meses antes del estallido bélico, por el doctor Fernando Valo Groño, juez presidente del juzgado de instrucción de la primera circunscripción del Distrito Nacional, que los inculpa a ambos, junto al nombrado Wenceslao Rodríguez Jiménez, Lao, en la tentativa de homicidio en perjuicio de varios oficiales de la Policía Nacional que viajaban en una guagua placa número 1594 en la tarde del 1 de marzo de ese año, haciendo estallar una granada, aparte de portar armas de fuego. Los 3 fueron declarados prófugos de la justicia y enviados por ante el Tribunal Criminal por violación al artículo 335 del Código de Procedimiento Criminal. La desaparición de Billo. Después del espectacular arresto de Pablo Virgilio Gómez Suardí, en la madrugada del 4 de febrero de 1968, sus familiares fueron al cuartel general de la policía a averiguar dónde lo habían recluido, pero se encontraron allí con la inesperada sorpresa de que en las cárceles de la capital su nombre no aparecía en la lista de detenidos de ese día, aun cuando su amigo Roberto Solano Rodríguez, igualmente apresado durante el referido allanamiento, fue localizado encerrado en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. La asombrosa negativa policial sobre la detención del joven izquierdista fue sostenida una y otra vez en los días sucesivos por el jefe de la Policía, general Braulio Álvarez Sánchez, y luego por el propio presidente Balaguer, quien aseguró durante una conferencia de prensa que Billo se encontraba en el extranjero, según los informes de inteligencia que poseía su gobierno. Esa categórica aseveración del mandatario
estaba amparada en datos suministrados por la Dirección General de Migración, dando cuenta de que Pablo Virgilio Gómez Ortiz, de 27 años y contador público autorizado, había abandonado el país el 31 de enero de 1967 por el Aeropuerto Internacional de Cabo Caucedo, en el vuelo 952 de la compañía aérea curazoleña ALM, portando el pasaporte número 181-965, expedido a nombre de Antonio Martínez Acosta, cédula de identidad personal número 136-271, serie primera, firmado por la señora Brunilda Margarita García de Tati, funcionaria de la Dirección General de Pasaportes. Pero el mandatario, según parecía, no estaba aún enterado de que Billo había regresado el viernes 26 de enero de 1968, utilizando un pasaporte argentino con el número 462-0288, expedido en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1966 a nombre del ciudadano bonaerense Ernesto Bernardo Pirogoyski, que contenía visado de turista de Estados Unidos y Europa, suministrado durante su estadía en París por miembros del Partido Comunista Francés, para que pudiera desplazarse por La Habana, Lisboa, Madrid, Praga, Irlanda y Canadá. Balaguer tal vez desconocía que ese viernes feriado, dedicado por los dominicanos a honrar el nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, Billo entró a territorio dominicano por el puerto Sama en calidad de turista proveniente de Puerto Rico y las costas colombianas, a bordo del vapor Satrústegui de la Compañía Transatlántica Española, y llegó acompañado de Héctor Homero Hernández Vargas, quien se instaló también en la zona de Herrera de Santo Domingo, aunque pudo evadir durante largo tiempo la persecución policial. Probablemente el jefe de Estado, por sus múltiples ocupaciones, no fue informado en ese momento de la entrada clandestina al país de Billo y Homero, lo que pudo haber evitado el escándalo que sobrevendría cuando, por vía del propio Homero, el país se cercioraría de su regreso.